Descubrimos y explicamos las claves para invertir en 2025. Petróleo, cobre, uranio y salmones contra China. ¿Te lo vas a perder? Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con Marcos Hernández, Chief Investment Officer de SIA. Para todos aquellos que no habéis visto el capítulo anterior, sería muy interesante que antes de empezar pues pudierais escucharlo y ver la forma de inversión que tiene el fondo respecto a lo que es un inversor particular, en qué cosas tienen que prestar atención. Y esto nos va a llevar, obviamente, a lo que vamos a hablar hoy, que es básicamente cómo ven ellos el mercado, cómo ven ellos la economía en este 2025, cuáles son sus apuestas, que si no me equivoco, podríamos resumirlas como petróleo, cobre, uranio y salmones contra China, ¿no, Marcos? Sí, si cojo el Fondo de Recursos Naturales que gestionamos, que se llama LTIF Natural Resources, Long Term Investment Fund Natural Resources, las principales posiciones son esas. El petróleo, hay un poco de gas, pero tenemos más petróleo que debe ser en torno a un 30% de la cartera, más o menos. Luego Ujú. tenemos bastante cobre porque dentro del sector minero es donde vemos más potencial y ahí más o menos un 15-20% del fondo. Y en salmones, en salmoneras, que son granjas de salmones, ahí tenemos también más o menos un 15-20%. El resto ya está más diversificados. O sea que sí, esas son más o menos a grosso modo las grandes sectores donde invertimos con más convicción, digamos. Perfecto. Pero antes de empezar y ir a cada una de estas tesis que tenéis y saber un poco la posición principal, me gustaría saber cómo veis vosotros desde el fondo la economía en general, ¿no? ¿Qué nos depara este 2025? ¿Estáis apostando por el oil? ¿Estás apostando por el cobre? Entiendo que veis una economía fuerte o una economía que crece. No sé si pensáis que la inflación ya es cosa del pasado o sois más de la opinión, como algunos, de que va a haber olas inflacionarias en los próximos años, como pasó en los 70. No sé, ¿cómo veis vosotros este 2025? Bueno, nosotros somos, sobre todo, somos value investors, o sea, seguimos la filosofía de valor y elegimos empresas buenas a largo plazo. Dentro de ese, digamos, esquema global, sí que tenemos un escenario macro. De hecho, los cuatro componentes del comité de inversión, pues somos todos economistas y tenemos una experiencia larga en economía, pero eso no es la base de la inversión. Entonces, yendo a tu pregunta, nuestro escenario base, que lo seguimos en detalle más para no cometer errores, no para... Porque al Claro. final, hacer un timing de la economía es muy complicado. Pero sí que tenemos un escenario base. ¿Cuál es el escenario base? Pues el año pasado, yo me acuerdo que en 2024 teníamos miedo a una posible recesión. Había muchos indicadores que sugerían que podía haber una recesión, que nunca pasó. E incluso la curva invertida, pues no, esta vez, si 7 de cada 10 veces te da la indicación de que viene una recesión, esta vez no te lo ha indicado. Y a principios de este año del 25, al revisar el escenario macro, pues hemos cambiado completamente de opinión. Entonces, para resumirlo, creemos que el ciclo está reacelerando. ¿Por qué? Porque Europa ha hecho un par de años flojos, el ciclo industrial global lleva unos 10 trimestres cayendo desde pico. El ciclo de la vivienda en Estados Unidos, pues también lleva un par de años flojo. Los inventarios a nivel global
pues han corregido mucho y están a niveles muy bajos, por lo cual ya sabéis que el ciclo de inventarios es importante a la hora de predecir los próximos 2 años. Y quizá la gran... y luego los tipos de interés. Obviamente los tipos de interés Claro, pues ya llevan bajando ya un tiempo y al final pues eso se irá traduciendo en una mayor aceleración en Europa. Prevemos mayores bajadas de tipos, en Estados Unidos algo menos, pero de momento estamos en una tendencia de bajada de tipos. Entonces, política monetaria favorable, política fiscal todavía favorable, aunque no tan favorable, pero todavía sigue entrando dinero. Las familias están bien desde un punto de vista de deuda, las empresas están bien desde un punto de vista de deuda. Hablo más de Estados Unidos y de Europa. Y solo falta un poco China, ¿no? China ha estado pues 3 años ya en un ciclo inmobiliario muy malo. Que esto es importante a nivel global, no solo por el comercio mundial, sino por la importancia de China en la demanda de recursos naturales y de materias claro. primas, ¿no? Entonces, igual que en España en el año 2009, pues pensábamos 2010 que nunca saldríamos del ciclo inmobiliario negativo, pues los ciclos inmobiliarios al final terminan. Y en China, según nuestras estimaciones, debemos estar cerca de que ese ciclo toque fondo, porque llevamos 3 años, los inventarios ya han desaparecido, el gobierno chino está implementando medidas, pero muy graduales, porque lo que no quieren es volver a cometer errores que hicieron en el pasado, ¿no? De animar demasiado la economía o de recalentar la economía. Entonces va a estar metiendo poquito a poquito ayudas pues monetarias, fiscales, al sector, a los bancos, y llegará un momento donde el sector se dará la vuelta. Puede ser 2025, puede ser 2026, pero no creemos que tarde mucho más, porque al final todos vamos en el mismo barco. Entonces, si Estados Unidos este año crece, el consenso está en un 2%, nosotros creemos que va a crecer un poco más, aunque hay mucha incertidumbre con Trump. Pero bueno, Claro. Trump a priori es pro business y pro growth. Entonces, digamos que el riesgo es que crezca un poco más. Europa, bajadas de tipos de interés más fuerte y inventarios muy bajos, debería rebotar algo más. Pues ya tienes dos grandes, la mitad más o menos del consumo mundial en una tendencia de mejora. Si China empieza a mejorar un poquito las exportaciones y tal, pues a lo mejor entramos en la última fase de aceleración del ciclo. Entonces Y es un poco extraño. Te resumo en un segundo. sí, O sea, creemos que seguimos en el mismo ciclo que empezó en 2009, ¿eh? Desde la crisis del 2009 desde el 2009 ha habido 4 crisis grandes: la de Europa 2010-2011, China una caída económica en el 2015, temor a recesión 2018, el COVID en 2020 y estamos en 2025, COVID 2021, ¿no? Entonces, es verdad que ha habido como 4 crisis o mini eventos. crisis, pero el ciclo creemos que es el mismo, o sea, que es el mismo ciclo que empezó en 2009 Mm. y que ha tenido correcciones, pero no ha habido una recesión grande que realmente haga que empecemos un nuevo ciclo. Entonces, nosotros pensamos que estamos en la última parte del ciclo alcista. Muy bien. ¿Y, y cómo veis la inflación, digamos, de cara a estos años? Porque estás hablando de un crecimiento, estás hablando de una rebaja de tipos, pero a la vez vemos que, por ejemplo, en el caso de Europa está volviendo a subir otra vez el precio de la energía. Hay mucho aranceles, proteccionismo, entonces no sé si tú prevés también otra subida de la inflación y cómo esto puede afectar, por ejemplo, a estas rebajas de tipos que hablas. Sí, sí, sí. O sea, hemos cambiado este año también. O sea, el año pasado entramos conservadores en crecimiento, en ciclo crecimiento, y pensando que la inflación iba para abajo cuando todo el mundo tenía muchísimo miedo a la inflación. Y ahí, pues por suerte o por virtud, hemos acertado en que la inflación iba a bajar a niveles de entre el 2 y el 3 y ahí estamos. Y ahora en enero de este año hicimos el call que hacemos con los clientes en diciembre y les dijimos que sí, que ahora cambiábamos completamente. Ahora pensamos que la inflación va a sorprender hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay 3 componentes importantes de la inflación a nivel global que digamos que, que no tienen buena pinta. Una es la energía, que ahora entraremos más en detalle. Otra es el labor, o sea, el empleo, que
cada vez hay como, es verdad que está el tema de la inmigración, pero hay como, hay muchas economías que están en pleno empleo y es difícil encontrar gente en economías desarrolladas o a nivel global gente preparada, ¿no? Y gente con Claro. estudios y con experiencia. Entonces, el mercado es verdad que se ha puesto como muy tight, el mercado de empleo. Y por último, la vivienda, o sea, lo que estamos viendo en España también pasa un poco en Estados Unidos, también pasa en Europa, o sea, te das cuenta que hay algo raro en la vivienda porque pues no se construye nueva vivienda. Y es un No, no. problema que quizás sea global, o sea, es verdad que en emerging markets o mercados emergentes quizá no, ese problema no es tan grave, pero en todos los países desarrollados, en las grandes ciudades, es verdad que es problema de grandes ciudades, pero como la población se ha concentrado en las grandes ciudades, Sí. esto está creando un problema de vivienda y de inflación ahí. Entonces, joder, son tres componentes muy importantes, ¿no? La vivienda, el labor y la energía. Entonces, creemos que la inflación va a sorprender al alza, pero tampoco va a volver a niveles del 21-22. Hablamos de inflación en Estados Unidos alrededor del 3 y en Europa es que Europa no va bien, ¿eh? No, no, no. No, en Europa la vemos bajando. En Europa tendremos que bajar tipos de interés y ahora hay elecciones en Alemania y esperemos que en Alemania pues decidan poner políticas un poco pro growth, pro crecimiento, porque Alemania ha estado más o menos bordeando recesión, sin crecer el PIB los últimos 2 años y es verdad que es una parte muy importante del PIB. Y luego todos sabemos lo que pasa Claro. en Francia. O sea, que Europa, pues para bien o para mal, no estamos al nivel de Estados Unidos. Tenemos más problema de crecimiento y algo menos de problema de inflación. Luego lo que decías Pues tú, veremos qué pasa sí, con Trump. ¿Eh? Ya veremos qué pasa veremos. con Trump y con los aranceles. Mm, mm. Una de las cosas que me ha sorprendido viendo un poco la cartera del CIA es que no tenéis ni oro ni plata, ¿no? En una posición importante de la cartera. ¿A qué es debido a que no tenéis posición en metales preciosos? Eh, Nosotros no invertimos en metales directamente, solo invertimos en las empresas que los Vale, producen. en mineras de oro, digámoslo En así. mineras de oro, en minas de plata. Entonces, el plata es muy fácil de explicar, hay muy pocas y Mm. realmente meterse en cotizadas de plata, pues lo puedes hacer en una empresa que esté diversificada y que tenga algo de plata. Y luego realmente hay pocas que tengan tamaño que sean puras. Entonces, es difícil invertir Sí, en que os oro. entre en vuestra manera de invertir, digamos, del fondo. Exacto, lo que hablábamos de ni muy grandes ni Sí. muy pequeños, ni startups. Entonces, nos cuesta invertir en plata y en oro quizás haya más, ¿no? Hay dos o tres grandes que se puede invertir. ¿Por qué no invertimos en ambas? Básicamente es porque no podemos entender la demanda. En SIA intentamos hacer un trabajo bastante profundo en lo que podemos de oferta y demanda, de ver dónde está la oferta y dónde está la demanda a medio y largo plazo. Mm. En ese trabajo nos es fácil estimar la demanda de commodities industriales o recursos Claro, naturales industriales, como puede ser el zinc o el cobre o el níquel, porque ahí tienes una demanda, oye, cuánto va a ir a coche, cuánto va a ir a acero, cuánto va a ir a electricidad, tal. En oro, por ejemplo, tienes dos componentes que para nosotros es difícil de estimar. Uno es cuánto compran los bancos centrales, sobre todo porque no entendemos desde un punto de vista de economistas por qué los bancos centrales tienen que tener oro y por qué tienen que comprar más. Es una cosa que a nosotros, desde el punto de vista fundamental, no nos cuadra. Y luego ya ponte a estimar cuánto oro va a comprar China, ¿no? Desde el lado de la claro. oferta, sí que es fácil ver que no hay oro. Mm. O sea, el lado de la oferta es fácil de analizar porque hay pocas minas, las que hay están ya yendo a menos ley y nos las estamos consumiendo, o sea, por producción. Entonces, desde el lado de la oferta sí que es un call fácil, más el oro que la plata, pero desde el lado de la demanda, pues no sabemos qué va a pasar. Y entonces, como no podemos hacer esas estimaciones demanda-oferta, pues no nos metemos y ya está. Eh, Y- Luego, desde un punto de vista financiero, nuestra experiencia nos dice que mucha gente se refugia en el oro, mucha gente que participa en este mercado tiene participaciones en oro, sobre todo en oro, algo menos en plata, como para ser defensivos. O sea, ellos saben que cuando hay una recesión o hay miedo, la gente va al oro, el oro sube y eso añade un componente defensivo a la cartera. Entonces, sí que a lo largo de nuestra experiencia hemos visto muchísimos inversores en recursos naturales que utilizan el oro y la plata un poco como hedge.
Decir, oye, la Sí, sí, economía sí. va mal, ostras, estoy en oro con un 10% de la cartera y eso me ayuda, ¿no? Nosotros de eso lo hacemos de otra manera, no necesitamos invertir en oro porque como comentamos en la última vez, invertimos en empresas buenas a largo plazo, es decir, que no necesitamos refugiarnos de aquí y allá. Sí que podemos tener un poco de cash, menos o más cash, un poco para si estamos más positivos o menos en el ciclo Sí. económico, pero luego, como comentábamos, pues tenemos, aparte de minas y energía, invertimos en infraestructuras e invertimos en agricultura y alimentación, por lo cual eso también nos permite lo que el oro te da de, exacto, de diversificación y de hedge, de cobertura, nos lo dan los otros dos sectores. Mm, mm. Yo, por No, bueno, ejemplo, hay una empresa en España que conoceréis todos que se llama Viscofan, que sí, produce las fundas de las salchichas, las envolturas de las claro. salchichas, que es un líder mundial y es una empresa excelente. Que cada vez que cae la incorporamos al Fondo de Recursos Naturales, porque la conocemos bien. Cada vez que pasa algo a corto plazo, pues compramos. Y eso nos da, la parte de agricultura y alimentación, pues nos da una TIR muy interesante. La empresa es muy buena y cuando cae, pues normalmente la franquicia es tan buena que luego lo recupera y nos ayuda a un poco a atravesar esos ciclos de las commodities. No, muy bien, muy bien. Me ha gustado la explicación, sobre todo que no podéis llegar a predecir la demanda de oro, ¿no? Yo siempre, cuando invierto, sobre todo en oro, es pensando en tipos de interés reales y que esto va a empujar al final a una subida del precio del oro y por ende, si coges una empresa minera que la valoración esté correcta y tal, pues evidentemente debería revalorizar y como hemos visto en muchas mineras de oro en este pasado 2024, pero sí que es verdad que no es tan fácil de hacer la oferta y la demanda como lo es en una commodity industrial, donde tienes muy claro hacia dónde tiene que ir, cuándo se ha gastado el año que viene y puedes prever un poco ese crecimiento de gasto o de crecimiento de oferta, ¿no? Perfecto. Vamos a pasar ahora pues a vuestras cuatro apuestas, digamos, y vamos a empezar, si caso, con el petróleo, ¿no? Pues resumir de forma breve, ¿no? ¿Cuál es la tesis en frente del petróleo? Sí, la tesis del petróleo la voy a intentar resumir porque, claro, hay tantas cosas, pero Mm, en resumen, por el lado de la demanda, hay una especie de consenso de que hemos llegado al pico de demanda en petróleo. mm, O sea, realmente muchos inversores que vemos, muchos inversores que están en nuestros fondos, muchas visitas que hacemos, el feedback que nos llega de fuera y lo que lees en prensa y lo que lees de los gobiernos y de muchos expertos es que estamos cerca del pico de demanda y ahí no estamos de acuerdo. El análisis que hemos hecho es bastante sencillo. Hemos hecho el análisis de la demanda en los distintos países del mundo, las principales partes de la demanda, y vemos que en mercados emergentes la demanda de petróleo sigue creciendo. Entonces es verdad que en países desarrollados, pues la demanda no crece demasiado y en algunos países se ha estancado, como puede ser Noruega, que vende mucho coche eléctrico, pero el crecimiento de los mercados emergentes sigue más que compensando, digamos, la estabilidad en países más desarrollados. ¿Qué pasa? Que si haces los números, ves que la demanda va a seguir creciendo más o menos en 1 millón de barriles al día por año en los próximos años. No hemos ido más allá de 2035. Normalmente nos gusta tener unos 10 años porque es que más allá de 2035 ya no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero hasta 2035 no vemos que se alcance un pico de demanda. Y eso es muy contrarian porque incluso hay grandes institutos que la Agencia Internacional de la Energía y todos estos institutos que hacen estudios, muchos de ellos, pues, y luego las grandes petroleras empiezan a hacer análisis de demanda y dicen que la demanda va a caer. Nosotros no lo vemos. Hicimos otro ejercicio para corroborar esto, que era asumiendo grados de penetración de vehículos eléctricos a nivel mundial, mm. realmente agresivos. Vimos que el sector que se está electrificando muy rápido, que son los coches de pasajeros, no alcanzaba pico de demanda hasta el 2035.
Y tampoco hemos seguido, ¿eh? Nosotros decimos, Mm. oye, si los coches eléctricos son 10%, 15%, 20%, 30%, tal, bastante agresivo en los próximos 10 años, que no va a pasar, fíjate lo que está pasando en Estados Unidos, eso no va a pasar, pero bueno, un No, poco no, no. o sea, eso va a tardar mucho, pero bueno, nosotros hicimos el ejercicio teórico de, vale, al ritmo que dicen esta teoría de que vamos a ir todos a eléctrico, y lo hicimos 10 años. ¿Qué pasa? Que la base instalada no cambia tan rápido. Es verdad que tú puedes meter 10 puntos más de market share, de cuota de mercado por año de ventas. Mm. Este año se vende el 10% eléctricos, el año siguiente el 15%, pero la base de 1.000 y pico millones de coches que hay en el mundo sigue consumiendo gasolina. Y esa base va a durar pues 10 años, 15 años más, porque los coches normalmente no desaparecen. Cuando cumplen unos años en los mercados desarrollados, se suelen ir a los mercados emergentes. O sea, que la vida media a nivel global de los coches es más que 10 años. Por lo cual, la base de coches moviéndose tarda mucho en moverse a eléctrico. Claro. Entonces, en Noruega, que lo estuvimos mirando también, que ahora creo que la cuota de mercado de coches eléctricos es como el 90%, porque tienen subsidios, no pagan autopistas, no pagan los parkings y tal. Fenomenal, ¿eh? Eso nos parece muy bien. La demanda de petróleo sigue flat, o sea, sigue estable, no ha Claro. bajado. Eso explica muy bien que aunque te compres un coche eléctrico, resulta que lo usas para algunas cosas. No Sí, sí. lo usas todo el rato, lo usas más para ciudad, pero para viajes tienes el otro coche, por lo cual, aunque haya mucho coche eléctrico como cuota de mercado, el uso en gasolina no es proporcional, por lo menos al principio. ¿Que eso se acelerará? Sí. Entonces, bueno, en resumen, demanda. La posición de SIA es muy diferente al consenso porque no esperamos pico de demanda, al menos en 10 años. Luego ya Ya discutiremos veremos. año a año, ¿no? Y por el lado de la oferta, ahí sí yo creo que el consenso, estamos más alineados con el consenso. Y el problema es la inversión. El ciclo inversor anterior terminó más o menos en 2013. Desde el 2013 vemos las inversiones en proyectos petrolíferos bajando cada año, y eso a nivel nominal, no real. Va bajando, va bajando, va bajando, y nunca ha vuelto a recuperar los máximos. Se estabilizó hace un par de años, ha subido un poquito, pero seguimos invirtiendo más o menos un 30% menos de lo que deberíamos invertir al año. Entonces, es un tema de timing. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en evidenciar la falta de inversión? Como este sector es de muy largo plazo, si yo ahora pido una licencia, primero tengo que encontrar el petróleo. Una vez que lo encuentro, pido la licencia de desarrollo, 2 años, 3 años. Al final hablamos de proyectos de 6, 7 años en offshore. Entonces, pues hay un periodo donde hemos estado viviendo de las inversiones pre-2013. Pongamos 7, 8 años, a lo mejor algo más. Y eso pues, nos lleva al 2020. Y luego algo que ha ido en contra nuestra, y os comento también para que aprendamos todos de ello. Algo ha pasado que nosotros hemos sido bastante optimistas en petróleo desde hace bastantes años. Lo que vimos venir, el shale oil, ha sido algo increíble, porque en shale oil apareció en 2012 y no era nada, y ahora son 10 millones de barriles. O sea, en 2012 no había shale oil prácticamente, y ahora tenemos el 10% de la oferta mundial. Es increíble que a estas alturas hayamos encontrado un nuevo Arabia Saudí que nadie esperaba, ¿no? Claro. ¿Y qué nos pasó? ¿Por qué nosotros nos lo comimos con patatas? Pues realmente yo creo que hicimos el trabajo bien. Lo identificamos porque vino después de shale gas. Entonces, más o menos, pues teníamos la pista. Oye, esto puede ser muy gordo. Dimos una ronda de análisis con un montón de geólogos, si no recuerdo mal, 6 o 7 geólogos y expertos. Y la conclusión fue, las reservas son muy grandes, pero no es comercial. Es decir, no es la permeabilidad, la Sí, porosidad, sí, 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 sí. todo. No, no es comercial, va a costar demasiado. Y ante nuestra sorpresa, el mercado americano les ha dado cientos de miles de millones en equity y en deuda para desarrollarlo, que hasta ahora no han rentabilizado. O sea, todo ha sido una gran, no mentira, pero ha sido un gran, oye, este negocio es fenomenal, vamos a crecer un montón, vamos a ganar mucho dinero. Eso no es cierto. Ha sido un negocio muy grande, han sacado 10 millones de barriles ahora, al día, y no han generado retorno. Ahora sí, porque los precios están en 80, ya no crecen Claro. tanto,
y se han disciplinado. Ha habido consolidación, mucha consolidación, y los actores hace un par de años o tres ya dijeron, oye, vamos a sacar retorno porque esto es un descontrol. Y eso es un poco lo que ha pasado en petróleo. ¿Qué ha pasado? Que eso se ha acabado, ¿vale? Entonces, Shell Oil ya no puede crecer más, las inversiones se pararon, no se pararon, han ido hacia abajo desde 2013 y va a llegar un momento donde no hay. Esa es nuestra Pe- tesis, digamos, desde la demanda, desde la oferta. ¿Cuál es el resultado? Que el único factor de corrección a largo, solo estoy hablando a largo sí. plazo, no sé si el año que viene, el siguiente, bueno, ahora os comentaré la tesis a 2 años vista, pero llegará un momento donde el precio tiene que ir a un nivel que incentive mucha más inversión. Y 80-90 no es. Pero esta sería más o menos la tesis que podríamos, al menos en la parte de de la oferta, ¿no? Que podríamos repetir en la mayoría de commodities industriales, ¿no? Porque hay una desinversión en general, hay una falta de nuevos depósitos y por ende, si no se encuentran nuevos depósitos, estamos a 10, 15 años de poder crear una mina allí o de poder extraer, puede que en el caso del oil es más rápido, pero... ah, tenemos una desinversión en general en el mundo de los recursos naturales y aquí veremos cómo termina todo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Nosotros intentamos diferenciar dos tipos de commodities, o recursos naturales. Los recursos naturales donde hay scarcity, o sea, donde realmente Sí. va a ser difícil traer nueva capacidad, y ahí metemos nosotros, ¿eh? Ahí metemos el petróleo, metemos el cobre, metemos el uranio. Antes metíamos el níquel, pero, jolín, han sacado un montón de níquel en Indonesia Mm. y ya nos ha cambiado la ecuación, por lo cual ya no somos tan bullish ahí. Entonces, básicamente, estas cuatro serían nuestras commodities preferidas porque creemos que realmente hay escasez. Y luego hay commodities donde vemos que es el mismo dinámica que siempre. O sea, hay reservas, pero es el ciclo de commodities de siempre. O sea, se tarda tiempo en Claro. traerlas, y luego el ciclo tal y cual. Y ahí vemos el gas. En el gas hay un montón de gas, pero habrá ciclo. El zinc, lo mismo. El litio, lo mismo. Y entonces, esas tres, pues al final nuestro posicionamiento es siempre vamos a preferir un poquito más donde vemos escasez. Pero luego Claro. Es curioso todo esto, porque por mucho que haces cosas desde un punto de vista fundamental, con miles de números y no sé qué, luego te das cuenta que todo va a la vez. O sea, que una vez que China tira, va a tirar todo. Ah, Nos todo. va a dar, Sí, 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 nos va sí. a dar igual. De hecho, pensándolo y hablándolo con algunos inversores en los últimos meses, la gente me dice, oye, Marcos y tal, por el fondo no, lo ha hecho bien el año pasado. Gracias a nuestro, digamos, tilt o sesgo diversificado, de proteger el Mm. capital, de meternos en otras cosas cuando no lo vemos claro, y el año pasado estábamos un poquito con miedo macro. El fondo subió el año pasado un 8 o un 9%, y el índice ha estado como flat o por ahí, mucha gente Sí, en sí. negativo. Ha sido un mal año, digamos, de commodities. Pero eso da igual, porque a un año no es lo importante. Análisis hay que hacerlo a 10. Entonces me decía la gente, oye, ¿cómo lo ves y tal? Y yo digo, al final, fíjate, macho, metemos en cobre, metemos en oil, nos metemos en gas, nos metemos en lo que sea, pues vamos a depender de una cosa, China. Sí, 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 porque es Va a ser China. al final la mayor demanda, quien construye y compra más coches, o sea, todo al final genera ahí y veremos seguramente dentro de unos años que no solo será China, sino también seguramente India jugará un India. papel muy importante. Una pregunta, ¿la tesis del oil no serviría una tesis parecida para paladio platino, digamos, en el sentido de que también es una commodity que además solo se produce en ciertos países donde además hay un cierto riesgo, ¿vale? O bastante riesgo geopolítico y donde al final mucha de la gente es, no vamos a utilizar paladio platino porque, pues bueno, es donde van los catalizadores de coche eléctrico, aparte de su uso industrial, pero si al final vamos a mantener, digamos, la demanda de petróleo flat, puede que siga habiendo una alta demanda o simplemente la tesis de petróleo es más porque se va a seguir consumiendo, pero como no se van a fabricar tantos nuevos coches, no va a ser necesario, digamos, este paladio platino extra. Bueno, al final, el paladio y el platino, hay una parte importante que viene de países un poco arriesgados, como Sudáfrica, creo que es un player de los más grandes ahí y que tiene multitud de problemas. Y por el lado de la demanda, pues hay que ligarlo a los catalizadores, ¿no?
en petróleo no solo hablamos de coches, aunque todos tendemos digamos, sintetizarlo en la electrificación de los coches. El petróleo se usa para todavía muchísimas cosas. De hecho, el consumo de gasolina, si no recuerdo mal de memoria, es como el 25% del total de la demanda. Porque luego tienes diésel, que es más de uso agrícola e industrial, luego tienes todo el sector químico que está creciendo, luego tienes Claro. toda la generación. Entonces, al final, lo que ves es que en petróleo, por sectores, si divides en los sectores, el diésel, gasolina, agrícola, industria, uso industrial, tal, power gen, ves que realmente donde la electrificación ganando mucho terreno es en los vehículos de pasajero. Y incluso ahí, pues no alcanzamos pico nosotros con nuestros modelos, por lo cual es que se va a seguir invirtiendo un montón en petroquímica y en plásticos y en todo eso va a seguir creciendo y en queroseno. Entonces, de 5 sectores que usan el petróleo, 4 van a seguir creciendo y a nivel de población mundial, pues si haces el mismo análisis, pues tienes 4/5 de la población mundial. Si divides el mundo en zonas de 1.500 millones, que curiosamente países desarrollados son 1.500 millones, el resto va a seguir creciendo, haciendo un catch-up sobre consumo por cápita de petróleo. Entonces el petróleo es más, oye, la demanda va a seguir creciendo, pero no son los coches, ¿eh? Joder, es que Es todo. es un Es la fabricación 75%. industrial. Sí, 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 sí. Exacto. En cambio, en PGMs yo creo que hay más de coches, tiene Sí. algo más de exposición a coches. Luego, a nivel de invertir en PGMs también está muy complicado. Puedes invertir en empresas que tengas PGMs y otras cosas, puede ser Anglo, por ejemplo, o alguna otra, pero realmente no hay profundidad. No hay Perfecto. profundidad. Am, ¿Cuál es vuestra posición, digamos, más interesante, digamos, de hoy? No tiene por qué ser la más grande, ¿vale? Sino la más interesante y por qué de una forma resumida. Bueno, nos gusta mucho digamos, por peso. Tenemos posiciones importantes en Canadian Natural Resources, en Suncor y en Cenovus, que son las oil sands, las arenas bituminosas de Canadá, porque históricamente siempre nos han gustado mucho porque tienen las reservas. Lo bueno es que tienen las reservas, entonces no tienen que explorar, no tienen que meter un montón de dinero en explorar, sino que ellos es como una mina y o lo haces como mina o lo haces in situ, que es inyectando vapor. Entonces, es un modelo de negocio que nos gusta porque no hay, digamos, el riesgo y el cash outflow de tener que explorar y encontrar reservas. Eso nos gusta. Lo que nos gusta menos es la contaminación, porque es verdad que ellos tienen la mina, que es bastante, digamos, a punto de medio ambiente, es bastante intensa. Luego tienes que tener un upgrader, que es como una refinería que también contamina. Entonces, desde un punto de ESG, pues no son las mejores. Sí tendrán que invertir mucho en filtros y en todo tipo de, Claro. incluyendo carbon capture. Pero es un negocio que quitando el tema de CO2, al tener las reservas, nos gusta mucho. Nos quitamos un riesgo, están muy baratas. Free cash flow yield es de doble dígito, los PERES son de 12 veces a petróleo 70-80. Y bueno, hay mucho value ahí. Esa es una de las grandes que tenemos. El problema quizá ahora es que viene Trump y hay un poco de Con incertidumbre Canadá. sobre si va a poner tarifas con Canadá. Entonces ya veremos qué va a Claro. pasar ahí porque yo no lo veo. Eso no es evidente. Que le pongan No. tarifas al petróleo No. canadiense que lo consumen ellos. Lo están Sí, sí, consumiendo sí. los americanos. Creo que es el 80% del petróleo canadiense va a Canadá, va a Estados Unidos. Estados Unidos. O sea Sí, que sí, sí. realmente esperarse un tiro en el pie. Pero bueno. Puede que sí, entonces el sector está barato en parte por eso. Y el tema de CO2 también ha influido. Tenemos una posición importante en una empresa de seísmico que lo ha hecho muy mal. ¿Por qué? Porque no has invertido durante muchos años, donde no hay exploración durante muchos años y el seísmico, que es la tecnología esa, sobre todo poniendo lo básico de unos barcos que van en el mar Muy bien. con una tecnología que lanza ondas, lo recoge, trata toda esa Geofísica. información. Exacto. Entonces eso es una empresa que además se ha fusionado, TGS con PGS, es uno de los líderes mundiales y está muy, muy barata. ¿Qué pasa? Que, claro, ahora mismo no, el negocio no es bueno.
Tienen los barcos pues utilizados al 60% y la empresa, pues por eso ha habido consolidación, ¿no? Han ido quitándose costes y está ahí esperando al nuevo Al ciclo. boom para que pueda entrar. Excelente. Exacto. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar un poquito de cobre. La tesis, entiendo, del cobre en sí no cae en el coche eléctrico per se, sino entiendo la electrificación de la sociedad en general, que es un poco lo que estamos viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí lo del cobre es que es todavía, si el petróleo es un Dramático. poco, sí, es dramático, pero digamos que no hay consenso en el cobre, es que no hay discusión. O sea, No, no, eso es verdad. es que no hay discusión. Otra cosa es cómo, qué pasa. Bueno, yo me acuerdo que en uranio está pasando y ha pasado y va a ir a peor, ¿vale? Ahora si queréis entramos, pero en cobre, Claro. la demanda más o menos en 2024, pues unos, incluyendo, vamos a ver la oferta que es más fácil. La oferta. La minería es como 23 millones de toneladas al año y hay como unos 5 o 6 millones de lo que llaman scrap, ¿no? De, ¿cómo en español ya Reciclaje. se me olvida? De reciclaje, exacto. Entonces, pues el mercado, para ponerlo fácil, está cercano a las 30 millones de toneladas de consumo anual. Y según todos los estudios, pues tenemos que añadir la electrificación, todas las redes, los cables, las empresas, los edificios, las fábricas, todo. Añadiría otros 24 millones, el viento, el solar, las baterías, el Claro. hidrógeno, toda esta movida, unos 25 millones. Y luego el coche es pues otros 10 millones más o menos. Y te vas básicamente a doblar en 2040, 2045. O sea, es que me da igual. O sea, Y da igual, da porque igual. si tarda 15 años, ya estamos tarde. O sea, no. Exacto, entonces no solo eso, sino tú fíjate lo que ha pasado con First Quantum, que es una minera que tenemos, que es una posición importante para nosotros, que les han cerrado la mina en Cobre Panamá, Panamá. Cobre Panamá, y qué ha pasado en Perú y en Chile, donde llevamos 3 años discutiendo impuestos y discutiendo constitucionalidad y discutiendo contratos. Y hay un riesgo, bueno, y fíjate lo que pasa con Rusia y el riesgo Kazajstán, o sea, y ve al Congo. Entonces, bueno, desde el lado de la demanda. Vemos el mercado, digo, doblando a 15 años, más o menos, 15, 20 años, podemos debatirlo. Y por el lado de la oferta, es un sector relativamente fácil de seguir porque puedes hacer una lista de las minas grandes que vienen. Obviamente no puedes hacer todas las minas porque hay minas de 50.000 toneladas, No, 25.000 claro, toneladas. las grandes. Pero haces las grandes y luego esas las tenemos porque las empresas lo anuncian, además lo anuncian mucho porque necesitan capital y luego haces other y le pones el X% de otros, que normalmente es muy consistente. Y sacas ahí y a todo el mundo le da lo mismo, que en 2 o 3 años, pues no hay. Ujú. Que luego viene una mina en Pakistán que nadie esperaba, vale, pues un año más, ¿no? Que hay una mina ahora nueva en Pakistán que podría estar. O que alguien encuentra algo y tal, nuevos sistemas, nuevas tecnologías de sacar Igual, cobre. sí, pero no podemos doblar la demanda en 10 años Exacto. ni de locos. No, entonces hay que sacarnos. Es que fijaros, históricamente en los últimos años este sector, la demanda crecía a 500.000 de toneladas al año. Mm. 500.000 toneladas al año es una mina grande, una de las más grandes, ¿vale? Entonces eso más o menos se ha podido, a medida, hemos traído nuevas minas, nueva capacidad, greenfields, brownfields, sobre todo brownfields, y se ha ido más o menos eh, em, compensando, ¿no? La oferta ha llegado a la demanda. Pero con la electrificación vamos a pasar de 500.000 a 1 millón. Entonces, a 1 millón ya son 2 cobre Panamás al año. Y es que no hay. No solo no hay, es que el problema es que tienes una serie de países donde el riesgo es muy alto y es evidente, por ejemplo, ahora Panamá y algo Sudamérica, aunque eso está cambiando, en Argentina está cambiando, pero luego tienes Rusia, donde también es complicado invertir, y Congo, Zambia, bueno, y todo Centroáfrica. Sí, es Es complicado complejo. invertir. Y luego tienes además el tema de ESG, ¿vale? Que hasta en Mm. España los de Atalaya pues están intentando que les den la licencia en Galicia y lleva tiempo y en España es safe y tal. Y aún así pues llevamos unos meses ahí renqueando.
Entonces es un sector donde joder, está complicado. Tienes ¿no? que realmente... Y se exigirá cobre verde para poder realizar energías renovables o coche eléctrico, que obviamente va a incrementar el precio significativamente. Es más, ahora lo estaba mirando, el cobre puede subir un 50% y aún no estaría en máximos. Entonces, hemos visto también una escalada de precios si miramos a 5 años, ¿no? Del metal de forma consistente, pero aún con esa escalada de precios, aún no se han abierto minas, aún no se ha promovido de forma excepcional nuevos descubrimientos o nuevas exploraciones. ¿Cuál es el precio del cobre a partir del cual se va a empezar realmente a iniciar, ¿no? Este ciclo de obertura de minas, de nuevos descubrimientos, de invertir realmente allí? Ya, es muy interesante todo el tema. Si hacemos los números normalmente y coges la curva de costes, coges una curva de costes y te vas a la parte marginal y más o menos ves que el precio de incentivo, o sea, donde las empresas más caras sacan una rentabilidad decente, a la derecha de la curva, esas empresas generan rentabilidad decente alrededor de 3,5, 4, 4,5. Entre eso, yo realmente afinar más allá de 4, 4,5, es decir, $4,5 la libra. Eh, $4,5 la libra, teóricamente, es el precio de incentivo. Si tú haces todos esos modelitos y tal, y súper sofisticado, bueno, pues el precio está en 4,5 y no invierte nadie. O algunos invierten, pero muy poco. No hay greenfields. Hay algún Claro. proyecto por ahí con gobiernos que no miran en el retorno y el riesgo. Pero a nivel global, vemos que no se ha reactivado la inversión y las empresas están diciendo a mí no me da. Y el precio está ahí. El precio está en 4,3 ahora. Que si lo multiplicamos por 2.200, pues son unas, si no me equivoco, unas 2.000, unas $10,000 por tonelada. Mm. Ah, entonces, ¿qué precio necesitamos? Pues el precio que yo te digo teóricamente que necesito no funciona. Entonces, yo oigo lo que dicen las empresas. Y, por ejemplo, Atalaya Mining habla de como mínimo 5. También he oído a la gente de Glencore hablando de como mínimo 5. Entonces ya asumo que 5, si metes la inflación de los últimos años, ajustas por riesgo, ajustas el coste de capital, yo creo que empezamos a hablar de 5. Pero $5 la libra, que es un 20%, un 25% por encima de donde estamos ahora, sería el mid-cycle, el ciclo medio. Las commodities nunca se quedan en el mid-cycle. El mid-cycle es Claro. teórico. Cuando Ujú. no hay cobre, hacen pumba y suben muy arriba para realmente incentivar esa demanda y se tiran ahí arriba unos años. Y el problema que tenemos en este ciclo nuevo es el tema de, uno, por un lado, la transición eléctrica, que no estaba en los últimos ciclos. La transición no estaba. Y eso es algo nuevo que tenemos que intentar entender. Y luego hay otra cosa nueva, que es el ESG, que es hasta qué punto el riesgo de país, gobernanza, entorno, impuestos, recursos, nacionalismo de los recursos. ¿Hasta qué punto eso está haciendo que las tires que las empresas van a pedir a proyectos de 7.000 millones de dólares van a ser unas tires más altas? Lo que va a hacer que el precio suba más, ¿no? Entonces, al final, nosotros, ¿cuál es nuestro escenario? Que más o menos vemos minas en los próximos 2 años, 24, 25, quizá 26, pero no mucho más. Ahí hay más o menos minas. A partir de ahí, el precio se va a disparar a un nivel que no sabemos, 7, Eh, 8. ¿No crees que también en el caso de un escenario así, seguramente Occidente pues dé por perdida esta batalla de la transición a corto plazo o del ESG tan severo a corto plazo? ¿O crees que es algo inamovible políticamente que por ende van a seguir persiguiendo con la misma ferocidad, implicando pues ese precio sostenido de 7 y pico dólares el cobre? Bueno, por un lado, 7, 7 y pico, pues es doblar, bueno, no doblar, pero casi, casi doblar desde los niveles actuales.
Eso no es muy importante a nivel macro porque el cobre es una parte muy chiquitita de los costes de una casa, o de los costes del coche o de los costes de una fábrica. O Vale. sea, realmente, quizá en la red eléctrica es más importante, pero se producirá sustitución. Se puede sustituir por aluminio, sobre todo. Y el ratio de sustitución de aluminio, que no es evidente, pero se puede, es más o menos 5. Pero claro, aluminio también va a estar fastidiado por el tema de que necesitas green aluminio. Hombre, Entonces, claro, entramos en una dinámica donde si tú coges la... Yo me acuerdo que Greta Thunberg hace unos años sacó como un memorándum con todas las cosas que ella querría hacer de electrificación, no me acuerdo el año, ¿no? Era bastante a 50 años vista y no había ni cobre ni varios metales para ni níquel para llegar a ese nivel de electrificación. Entonces, políticamente queremos, o sea, desde un punto de vista de sentido común, queremos ser verdes, sí, sin ninguna duda, todos queremos ser verdes, o sea, no hay que ser idiota. O sea, a mí me da igual el cambio climático, nosotros somos pragmáticos. ¿Existe el cambio climático? Parece que sí. mm, 100% seguro, no lo sabemos porque los cambios geológicos son de tanta duración que esto podría ser un cambio geológico que duran 50 años y hemos tenido varios a lo largo de los últimos siglos. Entonces, podría ser solo que geológicamente estemos en un ciclo de calentamiento. Hay debate y yo tampoco me voy a dedicar mi vida a saber si el cambio climático es cierto forever o no, pero lo que está claro es que no podemos seguir contaminando el mundo, llenando el mar de plástico y de humo. Entonces, al final, el cambio, tenemos que hacer la transición. claro. Yo parto o partimos de esa base. Que creas en el cambio climático y tal, pues mira, mejor que mejor. Vamos a hacer todo verde. Pero luego hay una realidad, que es que falta gente, que falta dinero, que falta tiempo, y que faltan recursos y que falta todo para hacerlo. Y que no Todo. hablamos de 10 años, 15 años, hablamos de una revolución, hablamos de realmente cambiar el mundo, la generación Sí, sí. eléctrica, el transporte, la producción. Y entonces ahí ya entran cosas de robotización, de inteligencia artificial, o sea, va todo unido. Ujú. Y esto claro, es un debate, podríamos estar años, ¿no? Pero yo Sí, sí. lo que vemos al final, la conclusión de todo esto es que el cambio es de largo plazo y que en ningún caso se va a hacer tan rápido como nos gustaría. Va a llevar 50 años. Muy de acuerdo. ¿Cuál es vuestra posición más interesante de cobre y por qué? Pues mira, en cobre hay una que me gusta mucho, que la digo porque es española, que es Atalaya Mining, nos gusta mucho. Sí, Atalaya yo creo que la conocéis probablemente todos. Sí, han Eh, venido a un programa, fuimos a visitar la mina también. ¿Qué es lo que muy más bien. te gusta, aparte de la directiva, qué es lo que más te gusta de Atalaya? Bueno, es muy importante nuestras 4Gs, ¿te acuerdas de las 4Gs y las cuatro Que Bs? la recuerdo, sí, 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 estas 4Bs tienen un muy buen equipo. La bandera es sí. un CEO excelente y el equipo es muy bueno, y el CFO. Y lo tienen muy claro, eso es muy importante, ¿eh? No tienen deuda, ¿vale? La otra G no tienen deuda, nunca tienen deuda, siempre tienen cash y la gestionan muy bien. No hacen M&A ridículo como muchas mineras. Y luego tienen una serie de activos que no están mal. Ahí es donde fallaría una de las Gs porque no es tier uno, tiene una Ujú. mina de 50.000 toneladas que van a tener que pelear contra la depletion o el decline o la ley, y Mm. luego tiene un proyecto en Galicia, ¿no? Que, bueno, eso podrían doblar el tamaño de la compañía. Entonces, Bueno, pues y a lo mejor tienen también todo el proyecto Helix, ¿no? Helix. Que si esto funciona, pues evidentemente cambian la economía, cambia la cantidad de metal que pueden sacar, cambia muchas cosas, ¿no? Si termina funcionando. Sí, si termina funcionando, pues sacarán sobre todo más rentabilidad de los activos que tienen, lo cual será muy bueno. Es realmente beneficio puro y duro por el P&L. Eso viene muy Mm. bien, pero no te va a llevar la empresa a ganar un 100% No, más. no, no, no. Pero Touro sí, Touro puede doblar el tamaño y yo confío en ellos para que nos hagan algo. Algo harán, o bien vender la empresa, o bien comprar algo, o bien un proyecto nuevo, porque confiamos muchos en ellos. Entonces, yo les veo muy capaces de encontrar otro proyecto de 50.000 o de 60.000 Sí, sí, creciendo sí, la empresa. estábamos, bueno, en la entrevista que hicimos con Alberto lo dijo, que estaban activamente mirando y buscando, pero que evidentemente, pues cuando lo hagan será porque es un activo que realmente pues vale la pena, ¿no? Y como tú dices, pues la directiva vale mucho la pena, entonces estamos también seguros de que harán un excelente trabajo. Es que es Vamos muy a seguir. importante. Sí, Sí, no, sigue. entonces, para cambiarte, tenemos la otra gran que tenemos es Vale. First Quantum. First Ajá. Quantum
me vais a decir, golpeada. claro, me vais a decir, oye, tío, ¿cómo que good business? Porque les han quitado les han cerrado la mina en Panamá. Entonces, pues sí, ahí estamos asumiendo quizá ¿La, algo la, de. la teníais antes o después de que cerraran la mina? La tenemos desde hace muchos años. Una cosa que hacemos, que quizá no te he comentado mucho, es que cada año Ah, nosotros valoramos las empresas y cada año ponemos un nivel donde vendemos cuando sube, un nivel donde compramos cuando baja. vale. Entonces, en First Quantum tuvimos mucha suerte de que subió bastante antes de que les trincaran la mina y habíamos vendido. Ah, bueno, Pero bueno, dentro de que queremos tener más o menos un 3% en la mina, pues a veces tenemos ah, un 5, a veces tenemos un 1. mm, Entonces nos pilló, sí nos pilló, pero nos pilló con un peso que hemos podido digerir. perfecto, perfecto. Y ¿Y eso qué, nos y ayuda qué a veis toda. ahora de futuro, ¿no? ¿Qué le Y veis? Porque tiene que cambiar las cosas, entiendo. yo lo pienso mucho, porque fíjate lo que está pasando con el canal de Panamá. O Claro. sea, ostras, da que pensar. ¿Qué nos dice el sentido común? El sentido común es que esta mina es como el 10% o más, lo digo de memoria, pero es el 10% o Sí. más del PIB de Panamá, Ujú. crea un montón de trabajos directos e indirectos en un país que depende mucho tanto del canal como de la mina, que ahí ya no sé cuánto es entre los dos el PIB, pero es importante porque no es un país muy, muy grande. Y al final ha habido un tema de que ESG y de que la gente no lo quería, pero por desinformación y por política. Entonces, ¿cuál es el escenario central? ¿Por qué estamos invertidos? Pues creemos que en los próximos 2, 3, 4 años llegarán a un acuerdo de reabrir la mina. Sobre todo si el cobre empieza a tirar y Estados Unidos empieza a meter presión y todo el mundo empieza a meter presión. Bueno, luego aparte hay un juicio, ¿eh? Hay arbitraje, creo que hay dos temas de arbitraje internacional con una causa, hay un contrato y hay un acuerdo entre Canadá y Panamá, o sea que ellos lo van a ganar. No sé cuánto tiempo tardará, pero lo ganarán. Y creo que piden más de 10.000 millones de compensation. Entonces, mi sentido común me dice, oye, esto convergerá a un acuerdo que le dará algo más de valor a Panamá y algo menos a First Quantum. Pero creemos que en 2, 3 años habrá un acuerdo. Ese es nuestro escenario central. Mientras tanto, la valoramos solo con la otra mitad y ahora pues nos sale una TIR razonable y tenemos un peso pues del 4 o 5% del fondo. Excelente. Vamos a pasar ahora al uranio. El uranio es un sector interesante, nada fácil, digamos, siguiendo desde básicamente el inicio del podcast. Recordamos, ¿no? 2020-21 nos estábamos a unos $28 la libra. Hemos llegado al año pasado a la locura, digamos, de 107 para ahora volver un retroceso, ¿no? A 74 aproximadamente, ahora lo estaba mirando. Pero sin embargo, siguen sin aparecer nuevas minas, sigue sin incentivar eso que hablábamos, ¿no? Era evidente que 20, 30 libras era destrucción y llevábamos años de destrucción. Hemos empezado como esta subida, algunas artificiales por la entrada de Sprott, etcétera, pero que empujaron, ¿no? El precio hacia arriba y seguimos en 80, que es considerado un valor que puede que no sea destructivo, pero en ningún caso incentivador de creación de nuevas minas, ¿no? Entonces, ¿cómo veis un poco vosotros el sector que os empuja, ¿no? A estar invertidos aquí y cómo lo veis de cara al futuro? Porque me has dicho de que también lo veis como un sector que se puede revalorizar. Te voy a tener que hacer la entrevista yo a ti, porque sabes más que nosotros. Estoy impresionado. Mira, volvemos otra vez a la oferta y a la demanda. Aquí la demanda va a ser lo que nadie espera. Esto va a ser. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos comentado de la transición energética que no nos cuadra, hay una manera de añadir un montón de capacidad de generación que es el nuclear. Sí, sí. Entonces, quitándonos de que luego vayamos a la fisión, a la fusión, eh, China, todos los países emergentes han visto claro, o la mayoría de ellos, que hay que invertir en uranio. Los alemanes todavía siguen pensándoselo, pero al final, claro, ellos pues tendrán que vivir Reabrirán, bastante yo creo que reabrirán, es que no. Quemar pero carbón es que no tiene.
Pero es que además, si queremos realmente reducir el CO2 y con la tecnología que hay ahora, donde todavía no tenemos las baterías, entonces los renovables son intermitentes, pues al final vamos a necesitar lo nuclear. Y eso es un call tan fácil que es verdad que tuvimos Fukushima en 2011, eso cambió un poco la dinámica, pero si haces los cálculos de realmente la peligrosidad del uranio o del nuclear es mucho menor que muchas otras industrias. Realmente, pues ha habido varios accidentes que sí, que han sido muy dañinos, pero en términos medios es una industria segura. Es verdad que luego está los depósitos, o sea, los residuos, ¿no? Cómo tratarlos y cómo que eso sea safe. Pero diciendo esto, la demanda va a ser increíble en los próximos 20, 30 años por el tema de la transición, porque es la solución evidente donde ya tenemos la tecnología. Y por el lado de la oferta, como dices tú, desde Fukushima, aquí no se ha invertido nada. No. No solo no se ha invertido nada, sino que realmente no vemos, si no me equivoco, entre Canadá y Kazajstán, pues debe ser casi 60%, el 50-60% de la oferta mundial. Y no vemos greenfields en ningún lado. Ni Cameco ni Kazatomprom están invirtiendo en ni en brownfields casi ni en greenfields. Y no hay nadie más realmente que tenga reservas con escala y que esté metiendo proyectos. Entonces yo no tengo un pipeline de proyectos porque no lo hay. Sí que tengo la lista de Cameco y de Kazatomprom de los proyectos que podrían tener, sobre todo brownfields de expansión, o sea, nada de cosas nuevas. Y sí que tienen luego reservas y tal cual, pero es que eso ni me lo planteo. Luego, el mercado spot es muy complicado porque el spot es solo una parte del mercado global y realmente el spot depende mucho de que instituciones financieras como puede ser Sprott o Yellow Cake o algún trader pues esté long, short a corto plazo y es poco profundo. Entonces el mercado spot hay que mirarlo un poco con, con comillas, ¿no? Como con duda. Aquí está, ¿por qué el spot está débil a corto plazo? O nunca sabes si hay algún trade, alguna cosa financiera. Pero lo que sí sabemos es que Cameco está firmando ya contratos a largo plazo que el precio más o menos medio es 100. O sea que ahora mismo el precio de vender producción existente está en 100. Y Wow. ellos dicen, sí, está en 100. Y ese es el precio un poco que deberíamos tener todos en nuestros modelos y tal de momento. Yo me acuerdo que hace 5 años o así calculé el incentive y el incentive era 70-80, pero Cameco me dice que no, que 70-80 no, que es más bien 100. Eso para lo que tienen y a lo mejor coger alguna mina que tienen parada, volverla a poner en funcionamiento, digamos brownfields. Y lo que me dicen es que para meter no sé cuántos millones en un nuevo proyecto necesitan mucho más. Necesitan más estabilidad en el precio y necesitan contratos a largo. Por lo ¿Y cual, qué predicción vosotros hacéis, pues, de precio? no, al final nosotros los números ahora, en vez de 70-80, los hacemos a 100, que es un poco el incentive según Cameco ahora, pero a nivel de inversión tenemos un problema muy gordo. El problema tan gordo es que no hay donde invertir. Cameco es la evidente inversión aquí, porque además se compraron Westinghouse, por lo cual ya tienen Sí, toda la sí, cadena. claro. Sí. Entonces, tú quieres invertir en uranio y tener más o menos la seguridad de Canadá, coño, pues perdón, Cameco, ¿vale? Y entonces en Cameco está todo el mundo. Y Sí. Cameco está a un PER, no sé qué, o sea, ya no miro el PER, No, está muy caro, está muy caro. Se ha está muy revalorizado mucho. caro. Y a lo mejor sigue, porque claro, es que es el evident play y la gente que va muy, muy largo, pues se No, mete ahí y ya está. claro, y al momento en que se caliente el precio del spot y todo el mundo vaya a hablar, pues aún se calentará más. Realmente me ha sorprendido mucho cuando vi que teníais Kazatomprom, ¿no? Vosotros, Sí, porque al final está un poco fácticamente, digamos, controlado por Rusia, que en parte, ¿no? Es también un riesgo inherente dentro de aquí. Y me ha sorprendido que en caso, teniendo en cuenta vuestra filosofía, no habéis considerado otros productores más pequeñitos o developers tipo Energy Fuels, Denison Mines, NGX, y ya sé que muchos de esos aún están en desarrollo, pero teniendo en cuenta la tipología de mercado, ¿no? Y sabiendo que Cameco está muy cara, Kazatomprom tiene
no sé, esa peligrosidad también por estar con Rusia, pues hay todo un elenco que está en Estados Unidos o Canadá que podría ser interesante. ¿Cómo es que habéis decidido por aquí? Pues mira, a veces nuestra filosofía de inversión nos va en contra, por lo menos a corto plazo. ¿Por qué? Porque como comentamos, no compramos startups, no compramos minas pequeñas y luego aplicamos las 4Gs, por lo cual todas las pequeñas no las miramos. Y, y luego resulta que, pues sí, queríamos tener más, pero tampoco invertimos en empresas como Yellowcake o como Sprout, ¿no? Creo que Sprout no está cotizado, pero Yellowcake sí, pues invertir. Sí, sí que lo Pero está, creo, claro, sí que lo está. pues sí está, pero al final son dos empresas que tienen uranio, ¿no? O contratos de uranio, es decir, que no añaden, o sea, no tienen sus minas y el cash flow va un poco en contra de invertir en un negocio bueno, es más invertir en un fondo. Mm. Entonces decidimos en su día que estábamos muy bullish cuando el uranio estaba muy bajo. Y entonces la discusión del comité de inversión era, bueno, ¿cuánto metemos? Y queríamos meter un 15%, que es como creo que te comenté, el 15% es un nivel donde los 6 huevos de Buffett, ¿vale? Nunca tengas Sí. más de un 15%. Entonces metimos ahí en Kazatomprom, metimos pues un 3, un 2, un 3, un 4 y en Cameco metimos todo lo demás. Y llegamos a un 10 Mm. y súper contentos con un 10 y tal, queríamos haber tenido más. Y Cameco voló. Y Sí, sí, voló sí, sí, y sí. dobló y lo vendimos, macho. Y entonces en Cameco hemos guardado un 0,1% por si acaso algún día cae, pero cada vez que reviso la valoración, y la reviso más o menos 2 veces al año, es que, es que ni aunque me invente cosas, a mí, en temas Ya, de ya, ya. valoración, es divertido. Yo tengo 30 años de experiencia en valoración Mm. y al final la valoración es una cosa un poco subjetiva, ¿no? Pero hay veces que dices, oye, esto vale 8, esto vale 10, tal, pero es que en Cameco es que no llego, o sea, no llego ni asumiendo tal 180, digo, no llego. Entonces, pues no, en Cameco esperaremos que a lo mejor un día hay algo pasa y baja mucho y lo volveremos a comprar. Entonces nos queda solo Kazatomprom y las pequeñas y las Bueno, financieras. pequeñas. Ahora estaba mirando que supongo que es porque no cumplen alguna de las otras Gs, ¿eh? Pero Energy Fuels es 1 billón. O sea, tampoco es tan pequeña. No debe cumplir lo otro, pero también es un player, digamos, conocido dentro del uranio que normalmente se mueve junto con el precio del uranio. Sí, sí, es básicamente porque probablemente no están al nivel de empresa, no de market cap. O sea, a nivel De de calidad, sí, sí. producción, generación, calidad, management, Claro, claro, balance, claro, tal. claro, Que está, claro, yo creo que claro. es un poco más, o podemos discutir si es una startup o no es una startup. Por ejemplo, el petróleo que tengo los límites más claros, pues nada por debajo de 100.000 barriles al día lo voy a mirar. O sea, Claro, claro, olvídate. claro, 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 claro. Y aquí pasa un poco lo mismo. Pero entonces, ¿qué hemos decidido este año? Y así os anticipo lo que vamos a hacer. Pues probablemente si el uranio sigue ahí abajo, compraremos a los financieros. Iremos un poco por los o sea, nos comeremos un poquito la G del business Sí, y compraremos a lo mejor un poco de los financieros, porque es verdad que es un call, es una inversión a 10 años clarísima. Es de las pocas cosas que está clarísimo. Ahora, por ejemplo, Yellow Cake está cotizando a un descuento del más o menos 20 o 25%, por último que he leído. Si tú coges el precio del uranio, calculas sus reservas, debería estar cotizando un 20 o 25% por ahí por encima, o algo menos, un 15 o un 20% por encima del precio. Tú estás comprando uranio a un precio razonable a descuento. ¿Esa es una buena claro. inversión? Bueno, joder, lo que te decíamos, en recursos naturales, pues a lo mejor para combinar un poquito con Kazatomprom, no incrementar. Lo que sí decidimos es no subir más el riesgo de Kazatomprom. De hecho, en el último call que hicimos, un inversor nos lo echó un poco en cara, un poco lo que estabas preguntando tú, nos echó en cara, oye, no habláis mucho de las 4Gs, ¿por qué tenéis Kazatomprom? Pues sí, claro, oye, que sí, que es verdad, claro, es que, y claro, y también y nos puedes decir, oye, ¿y por qué tienes First Quantum que tiene Zambia? Sí. Y es que en Bueno, recursos pero naturales las 4G, ostras, si te pones fino, bueno, no First Quantum al final tiene muchas cosas y Zambia pues es una parte de ellas y Cobre Panamá pues es algo y más
con todo lo que os he explicado, ¿no? A 4 o 5 años vista, pues puede ser una buena revalorización y más teniendo en cuenta la subida de precio del cobre. Pero sí que es verdad que Cazatropón, pues puede que haya aún más de esas que no se cumplen, ¿no? Y entiendo perfectamente entiendo perfectamente el raciocinio detrás de que, pues bueno, las otras no terminan de cuadrar, ya sea por producción, ya sea por caja, porque al final dentro de estas Gs siempre hay alguna G que es más importante que la otra, porque entonces al final va un poco a decisión del propio fondo, del comité que termina decidiendo y tiene toda la razón ese señor, pero también un Sí, una raciocinio vez, es... de hecho, en el comité de inversiones, pues eso pasó, porque eso pasó con Rusia, cuando la guerra Mm. nos dimos cuenta de que pues no se podía invertir en Kazajstán. Y una persona del comité de inversión se puso muy, muy agresiva, agresiva no, pero con convicción de que había que salir de Kazatomprom. Entonces, el consenso lo que decidió, y es por eso el comité de inversión funciona bien, porque ahí lo que decidimos es nunca subir el riesgo mucho más allá del 4%. Que si nos trincan Kazatomprom un 3 o 4%, lo podemos compensar. Lo que no puedes compensar es más de un 10% o un 15%. Entonces ya No, te ha fastidiado la performance para toda la vida. Pero un 3 a 5 años lo podemos compensar. Y esa fue la decisión de decir, oye, pues Cameco, Kazatomprom y a lo mejor Yellow Cake y no sé si Sprott, que lo sigo menos, lo que podamos encontrar y hacemos un basket, ¿no? Pero sí, esas no, cosas, o sea, es así, esa discusión existe y al final es un tema más cualitativo que no decir, oye, es que Casautomprom va el doble. Pues sí, va el doble, pero tienes unos riesgos que no puedes meter en el modelo. exacto, exacto. Perfecto, pues vamos a terminar con la única tesis que realmente es una que no me esperaba, la del salmón. O sea, no. Pero una de las cosas que me ha gustado, ya no de la tesis del salmón en sí, sino de esta conversación que estamos teniendo, y porque muchas veces en el programa nos centramos mucho en todo lo que conocemos como materias primas duras, ¿no? Porque son como más fáciles de invertir que las blandas, donde siempre veíamos sobre todo pues a futuros y cosas así, pero conversando y hablando, por ejemplo, de Viscofan, hablando de ahora de salmones, pues es otra manera de invertir en materias primas blandas, no directamente con la de estos, sino empresas a que se dedican de alguna forma, ya sea como ahora, que la misma materia prima que es el salmón, y con Viscofan, pues que evidentemente pues es del derivado del colágeno para hacer las salchichas, pues que vienen derivadas de estas tipo de materias primas, ¿no? Entonces, explícanos un poco la tesis en sí del salmón y cómo funciona, ¿no? Sí, al final nosotros lo que buscamos es proteger el capital de la gente, como hemos comentado, y a sacar un retorno bueno de doble dígito. E intentamos diversificar la cartera para no estar tan expuestos a China y a una sola tema macro, commodities, digamos así, a lo bestia, commodities duras. Entonces, en ese esfuerzo de diversificación hemos encontrado infraestructuras y agricultura y alimentación. Y dentro de agricultura y alimentación hemos encontrado un sector que conocemos hace mucho tiempo, que son las salmoneras. Y la tesis es muy fácil. Dos países, por el lado de la oferta, hay dos países productores en el mundo tienen una cuota muy alta, que son Noruega y Chile. Los dos están alcanzando máximos porque el salmón está regulado, no puedes poner demasiado porque cogen enfermedades y se mueren. Entonces hay un componente biológico y de médico importante que tienes que controlar la biomasa. Y ellos, tanto nos dimos cuenta en su día, hace muchos años, que tanto Chile como Noruega no pueden crecer mucho más, pueden crecer la oferta a 3-4%. Y son el 75% de la oferta del mundo. De salmón de granja, que es el que comemos, ¿eh? El salmón de granja. Sí. Entonces, por el lado de la oferta está clarísimo. La oferta puede crecer en el mejor escenario 3-4%. Y por el lado de la demanda, bueno, a precios, si tú haces un análisis estadístico a precios constantes, la demanda sube un 8, o sea, el doble. Por lo cual, el factor de ajuste tiene que ser el precio. ¿Qué pasa? Que pues es muy volátil, como es biología, pues ahí si hace una temperatura X y tiempo X y tal, pues los peces crecen más. Y si hace otra temperatura, crecen menos. Entonces, año a año, sobre ese 3% más o menos de oferta, pues hay mucha variación. Hay años que es un 6, los precios caen, un año que es un 1, los precios suben, ¿vale? Así de fácil. Luego hay, por la demanda, recesiones y lo de siempre.
A largo plazo, el call está claro, necesitamos más salmones. No solo más salmones, necesitamos más proteína de todo, porque el mundo, ya no voy a entrar a discutir el mundo, ¿no? Pero somos 8.000 millones y dentro de en 2050 10.000. Y si ves el gráfico de la población mundial, es exponencial. O sea, el mundo no ha crecido en términos de población mucho hasta este siglo. Sí, Bueno, con sí, sí. todo. De hecho, haces ese cálculo con todo y todo ha hecho vagabundo, ¿no? Entonces, hay que dar de comer a todo el mundo. Entonces, a largo plazo, encima, en mercados emergentes no comen salmón. O sea, en China no comen muy poquito salmón, Bueno, porque al nada. final, al final hay sustitutos para el salmón, digámoslo así, ¿no? Nadie te obliga a comer salmón, sino es algo que realmente, por más en Occidente, no, nos gusta mucho y probablemente en ciertos países asiáticos lo deben ver como un lujo casi. Como un lujo, sí. No, tienes toda la razón. Al final, aquí hay un límite porque hay sustituto y el sustituto, hay varios sustitutos. Uno puede ser otros pescados, pero en otros pescados, como no hay tanta de granja, pues es peor todavía. O sea, si vas a comprar merluza ya tienes que pagar 50 euros el kilo. Si tienes que comprar un rape, pues también 30 euros el kilo. Mm. Y lo que ves es que va a ir a peor. Va a ir a peor, si es que va a ir a peor. Y se cada vez va a haber menos pesca. Entonces, o más demanda, o demanda superior a la oferta. Entonces, el salmón que lo sabemos cultivar, pues tiene ahí un potencial porque compara bien con el resto de los pescados. Otra cosa es que te puedes comer un sándwich de pollo, ¿vale? Te puedes comer un sándwich de pollo que es más barato. Claro, Entonces hay una sustitución y esa sustitución existe, sobre todo porque los salmoneros de momento usan las grandes superficies y las grandes superficies pueden venderte un sándwich o salmón. Entonces nosotros hacemos nuestros números como siempre, cuál es el precio de incentivo por el kilo, hacemos nuestros modelos con eso, sabemos que en largo plazo es muy, muy favorable porque la oferta le cuesta mucho y jugamos. La suerte que tiene este sector es que como hay tanta volatilidad biológica, pues se mete unos leñazos tremendos. Y entonces ahí compramos. Cada vez que se cae, compramos y esperamos. Nosotros no sabemos si la biología del año siguiente va a ser buena, porque nunca lo sabes, la claro. temperatura, las corrientes y tal, pero si es un año bueno, suben los precios, vendemos. Cada año siguiente hay mucha producción, volvemos a comprar. No Y es comprar. un sector que para nosotros nos ha reportado grandes alegrías y de momento solo hay un riesgo a largo plazo grande, que es la producción, lo que llaman onshore. Como se ve que va a haber mucha demanda, hay muchas empresas que están montando producción de granjas onshore, que son grandes piscinas Claro. en grandes facilities, ¿no? Grandes empresas Sí. que no usan el mar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si haces los números con eso, el precio que necesitan para que sea rentable es bastante más alto. Por lo cual, nosotros tenemos las inversiones en el mar, en las granjas del mar que están cerca de la costa, y ahí hay una ventaja competitiva en costes. Si tienes que hacer una fábrica onshore con toda la inversión, más luego las piscinas, más luego la temperatura del agua, más los filtros, luego que se te mueren porque ahí entran virus también, yo creo que los precios ahí serán más altos. Entonces eso va poco a poco, no lo vemos a 5 años. Y el otro riesgo es que hay empresas que están viendo si pueden hacer las granjas lejos en el mar, ¿no? En deep sea. En vez de cerca de la costa donde estás protegido, los fiordos te protegen de las corrientes y de las olas. Ahora están probando, pues, yéndose más Adentro. hacia, hacia mar adentro, exacto. Y ahí hay varias plataformas que se están probando. Entonces, sí, algún día llegará. De momento los peces se marean, como se marean, pues comen poco porque hay muchas olas, y como hay muchas olas, pues comen menos y crecen menos, pero todo eso lo va mejorando, la plataforma sube y baja y Claro. técnicamente ah, yo creo que será factible. ¿Qué pasa? Que la inversión de las plataformas offshore y del onshore es mucho mayor que poner una cesta en el fiordo. Claro, ¿Qué, claro, qué te claro. dice esto? Que sí, que hay un riesgo a muy largo plazo de que venga mucha oferta por ahí. Pues a verlo lo habrá más de 10 años, pero a unos precios más altos. Entonces vemos un sector muy bueno que ahora mismo se pegó un batacazo muy importante porque los noruegos subieron los impuestos y también han subido los impuestos en las Islas Faroe. Y si no me equivoco, Chile seguirá. Vamos, te hago aquí una predicción de que Chile dentro de unos años han visto los noruegos subir los impuestos, pues ellos también. Entonces el sector cayó mucho y ahora está un poco en vía de normalización. Eh, pero al final
si tú le subes los impuestos a la mitad de la curva de costes o si se mete Chile ya a toda la curva de costes, al final eso se traslada a precios. Claro. ¿Cuál es el cash cost de una salmonera? O sea, ¿cuánto cuesta realmente hacer, no sé, un salmón o un kilo de salmón? Pues es increíble. En el año 2010-2011 ese número no se me olvidará nunca. Era 20-25 coronas noruegas por kilo, que ahora sería 2 euros. Y Sí. en 15 años estamos en 60 coronas. Ha multiplicado por 3. Entonces ahora son 6 euros más o menos, 5 o 6 euros por kilo. Ha multiplicado por 3, 6 euros por kilo. ¿Y por qué ha sido? Sobre todo por el precio de la comida, porque estos comen pequeñas gambitas y comida y aceite de productos del mar y el aceite de la anchoa y todas estas comidas, pues el precio ha subido muchísimo. ¿Y por qué ha No, subido no, sí. muchísimo? Pues claro, porque cada vez hay menos pesca, porque las cuotas de anchoa en Perú han bajado durante un par de años y al final, al haber menos, digamos, biomasa de mar, No. pues también ellos han cambiado. Pusimos unos slides muy divertidos diciendo que los salmones eran ahora vegetarianos, porque si ves lo que ha pasado, si no es lo que ha pasado en los últimos 10 años, han ido comiendo mucho más contenido marino, ahora les dan de comer muchos cereales. Y luego les dan una cosa, no creo cómo se llamaba, de las zanahorias. Hay una cosa de la zanahoria, caroteno o algo así, no me acuerdo de la Sí. palabra, para que cojan el color rojo, Para que porque si con el no, color. Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, 2 tercios de lo que comen los salmones ahora son cereales. Hay unas máquinas que les van echando la Sí. comida Es y verdad comen que cereal. les salió la noticia además, que les daban ese suplemento alimenticio o lo que fuera, porque en la pescadería si se ve ese color más naranja o más rojo, pues tiene un mayor precio, ¿no? Sí. Entonces, Y si miras en una pescadería algún día, si os acercáis, mirar el salmón salvaje, que vale 50 euros en vez de 15 o 20, y del kilo, y es rojo, 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 mucho más rojo que el que nosotros estamos acostumbrados, que es muy naranjita. Está muy afinado, ¿eh? sí, sí, Afinan sí, mucho, ellos ven el color que le gusta al consumidor y está súper claro. afinado. O sea, el rojo, rojo tampoco atrae tanto. No, 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 eso Y es toda la verdad. estos tíos afinan mucho, tienen mucho ahora y más en tema de alimentación y de resultado, y están industrializándose y mejorando mucho en I+D. Entonces, es un sector que es pequeño, que las grandes gestoras de fondos de recursos naturales no pueden invertir, y nosotros tenemos un fondo de 100 millones, pues tenemos aquí un montón. Y cuando suban las venderemos y quedaremos un poquito, pues como en Cameco. Si algún día Cameco baja, pues lo volveremos a trincar. Y si no, pues habrá otras cosas, ¿no? Siempre encontramos algo. Hemos encontrado una cosa divertida para el próximo podcast, el año que viene, porque ya no tengo tanto Sí, tiempo, sí, no, es broma. sí, sí, sí. De cacao, ¿eh? Otro año Ah, discutimos muy sobre bien. el cacao. Tenemos un capítulo que hicimos que recibimos muy buenas críticas sobre el cacao, así que encantado de poder hablar del cacao el año que viene. Si alguien, digamos, estuviera interesado ahora en las salmoneras, ¿no? Visto un poco lo que has dicho de los impuestos que seguramente irán a Chile, entiendo de que entonces serías más de invertir en el norte de Europa. ¿Qué empresa debería mirar o qué empresa vosotros ahora creéis de que sería interesante? Sí, nosotros, yo creo que lo comentábamos ya gestionamos las commodities como cestas, porque no nos Muy bien. gusta tener un riesgo ni en un solo país, ni en un solo negocio, porque incluso ni en un solo equipo gestor, porque este sector es tan complicado con tantos riesgos que preferimos diversificar un poquito ahí. Entonces hemos comprado todas las que nos gustan, que básicamente son 4 o 5 y son todas noruegas. No queremos riesgo mercados emergentes, véase Chile, con todo el respeto, y otras cosas, ¿no? Entonces raras. Entonces no queremos ETF compañías Salmon. ni ETF Salmon, ni historias raras japonesas, ni cosas onshore que luego quiebran, ni cosas de estas. Entonces tenemos las típicas que son Vaca Frost, Leroy, Seafood, Salmar, Mowi y una que es un poco más tomatera que se llama Greek Seafood, que es un poco más tomatera. No la recomiendo a título individual, pero sí para una parte de una cestita. Entonces esas 5, pues más o menos tenemos un 15% del fondo, 3% en media en esas 5. Greek Seafood tiene más riesgo. Las otras 4 son inversiones que son tienen muy buena pinta. La otra tiene un poquito más de riesgo.
Perfecto, Marcos. Pues creo que hemos repasado básicamente todas las posiciones más importantes. Hemos repasado cuáles son vuestras, no diría la palabra no apuestas, ¿no? Pero vuestra visión, digamos, de 2025 en cuanto a commodities. Ha sido un placer absoluto poder hablar estos 2 programas contigo y poder discutir un poco de cómo vemos la inversión en materias primas por un lado, cómo vemos las materias en concreto, ¿no? Más de este 2025. Y sería un placer, como has dicho, el año que viene hablar de cacao o de cualquier otra cosa que te apetezca. No, oye, un placer hablar con vosotros y sí, seguiremos cuando queráis. Era una broma, lo del Lo 2025. sé, lo sé, lo sé. Ya encontraremos momentos y sí, un placer estar aquí. Muy divertido estar. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.